Muy buenas noches y bienvenidos. Angustiosos minutos se vivieron hoy en el centro de Bogotá cuando un joven estuvo a punto de saltar del puente de la avenida Caracas con calle 26. Varios ciudadanos evitaron que el joven lo hiciera. Juan Carlos Giraldo fue testigo de este hecho. Chicho, buenas noches. ¿Y qué fue lo que pasó? Así es, Paula, buenas noches. Pues estos momentos de mucho nerviosismo los registramos cuando Mario Cabrera, editor de la página web, y yo nos dirigíamos hacia las instalaciones del noticiero y en la 26 sobre la Caracas nos percatamos de lo que estaba sucediendo. En medio del frenético ritmo del centro capitalino, este joven estuvo a punto de quitarse la vida. Un abrazo y las palabras de apoyo de varios ciudadanos que se afanaron a evitar que el joven saltara terminaron con la zozobra que se vivía. Los hechos ocurrieron sobre las 2:30 del día. En las imágenes se puede ver cómo un ciudadano que había advertido lo que sucedía no dudó en abrazar al joven y evitar que saltara. Solo en segundos logra controlar la situación y alejarlo del borde del puente y ponerlo a salvo. Los hechos ocurrieron en instantes. El joven, que ya se encuentra a salvo y recibiendo atención médica, sorprendió a los transeúntes del sector. El muchacho estaba mirando hacia allá y de un momento a otro pues decidió saltar y estaba ahí pues dudando si se tiraba o no y pues afortunadamente llegaron personas pues a tratar de que no se cayera y pues también nosotros ayudamos a cogerlo. Tras superar estos momentos de pánico, el joven recibió atención psiquiátrica. A ustedes, televidentes, les recomendamos que si en algún momento pueden evitar que una tragedia de estas ocurra, no duden en actuar. Sin duda, Chicho, qué buena recomendación. Momentos absolutamente dramáticos los que se vivieron hoy en la tarde aquí en Bogotá. Esto es Red Más Noticias. De nuevo los saludamos, les damos la bienvenida y continuamos con la información. En el norte de Antioquia fue encontrado el trabajador de la empresa minera Continental Gold, reportado como desaparecido después del ataque armado en contra de 11 geólogos de la multinacional. Según las autoridades, el hombre llegó caminando por sus propios medios hasta donde estaba el ejército. José Dionisio Guerra, empleado de la multinacional minera Continental Gold, fue encontrado con vida en el norte del departamento de Antioquia, luego del ataque armado perpetuado por disidencias del Frente 36 de las FARC a 11 trabajadores de la empresa minera. El auxiliar de exploraciones fue hallado por integrantes del Ejército Nacional cerca al municipio de San Andrés de Cuerquia. Según información de las autoridades, Guerra llegó caminando hasta un sitio donde se encontraban las tropas y fue llevado a un centro asistencial en el que descartaron cualquier afectación de salud. En total fueron 8 las personas que sobrevivieron al ataque. 3 geólogos de la multinacional fueron asesinados en la vereda Ochalí del municipio de Yarumal, lugar donde adelantaban trabajos de exploración de tierra. La empresa Continental Gold se abstuvo de dar declaraciones sobre los hechos. Y ante este hecho, el presidente exige a la fuerza pública resultados contra las disidencias de las FARC, quienes estarían detrás del asesinato de estos 3 jóvenes geólogos. El mandatario de los colombianos se refirió hoy al crimen cometido en Yarumal, Antioquia. El jefe de Estado exige resultados inmediatos a la fuerza pública. Que a todos estos grupos organizados, esos grupos armados organizados hay que enfrentarlos y lo tenemos que hacer con mucha firmeza. Y como comandante en jefe de las fuerzas militares, pues estoy pidiendo a ellos que queremos resultados rápidos. De hecho, envió al comandante del ejército a terreno y pidió dar con quienes le quitaron la vida a los 3 geólogos. Vamos a perseguir a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Aunque el propio presidente rindió un minuto de silencio por la vida de las 3 víctimas en un evento público que tuvo el día de hoy, el ministro de Defensa no concedió declaraciones y se limitó a proferir un comunicado de prensa. De manera coordinada con la Policía Nacional, a la zona fueron enviados por aire y por tierra uniformados. La compañía minera a la que pertenecían los geólogos también optó por un comunicado para dar explicaciones. En el municipio de Yarumal nos habían recibido amenazas directas contra la compañía. La evaluación conjunta con las autoridades locales, la fuerza pública y la misma comunidad indicaban que existían condiciones para realizar actividades de exploración en la zona. Según ellos, la compañía no los puso en peligro. La compañía cuenta con un sistema de protección, con personal encargado de la seguridad de nuestros empleados para sus labores de campo, al igual que el acompañamiento directo del Ejército Nacional. Entonces, ¿qué falló en la reacción de este supuesto sistema de protección con apoyo del ejército? Es lo que se preguntan los familiares de los 3 geólogos. Hoy piden respuestas.
Y hoy las familias de los 3 geólogos viven un intenso drama. La alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias habló esta mañana con el padre de Laura Alejandra Flores. Allí denunció varias situaciones que consideró peligrosas para el trabajo que estaba haciendo su hija en Antioquia. Don Jairo Flores es el padre de Laura Alejandra, la geóloga de 28 años asesinada en Antioquia. En una entrevista concedida al equipo de Caracol Radio y la alianza de Red Más Noticias, el hombre que aún espera la llegada del cuerpo de su hija, narró los miedos que Laura tenía acerca del trabajo que estaba desarrollando para Continental Gold. Llevaba por ahí 2 semanas muy asustada, me llamaba, me decía, papacito, estamos muy tristes, muy acomodados porque hay rumores de que aquí nos van a coger, no sabemos qué hacer. Yo decía, hijita, y la empresa que dice que no, que es que están mirando, que están investigando. Con la voz entrecortada, don Jairo contó cómo el trabajo que con tanto anhelo había esperado su hija se convirtió en una pesadilla. Era muy alegre, era noble. Yo los sueños ya la salía adelante, estudió geología con mucho sacrificio. Luego terminó su carrerita. Estuvo como año y medio esperando que de pronto resultara un trabajito y no resultara este. Y desgraciadamente esos malditos miserables, la forma más criminal y más cobarde, porque ellos no tenían un alfiler para defenderse. Y aunque sabe que ya nada le puede devolver a su hija, las conversaciones que previamente había tenido con ella le dicen que no se tomaron todas las precauciones que eran necesarias. Para mí la empresa había tomado medidas de precaución, porque resulta que la hijita mía vino ahora lo último del descanso, y estando aquí la llamó la empresa y le dijo, Laura Alejandra, no salgan todavía porque hay mucho riesgo, hay mucho peligro por allá. Eso está para muy caliente. Entonces mi niña se quedó una semana más que esperando aquí. Cuando inesperadamente la llaman, dijeron, no, ya puede viajar, venga para Medellín. Y llegó llegando para el campamento, sabiendo el alto riesgo que estaban corriendo. Las críticas de don Jairo no se limitaron a la empresa. También habló de una situación que a su juicio sufre todo el país. Aquí no hay ningún proceso, esto es una payasada que hicieron allá en La Habana, 4 o 5 payasos que querían estar en el Congreso. Eso fue todo lo que hicieron. Pero el drama de esta familia manizalita es multiplicado por 3, porque al igual que los Flores, una familia en Bogotá y otra en Corozal, hoy lloran a sus hijos y hermanos. Sabemos el dolor que se siente, ¿cierto? Son tantas cosas encontradas que no tengo como... No me siento bien para decir tantas cosas. Los cuerpos de los 3 geólogos comenzaron a ser trasladados hoy a sus ciudades de origen, en donde sus familiares los esperan para rendirles las honras fúnebres. Partidos políticos repudiaron hoy el vil asesinato de estos jóvenes geólogos. Varios partidos políticos se sumaron a estas voces de protesta de los jóvenes geólogos en el corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, presuntamente por disidentes del Frente 36 de las FARC. Desde el Congreso hicieron escuchar las voces de repudio tras el asesinato de Laura Alejandra Flores, Camilo Tirado y Mauricio Martínez, quienes trabajaban para la multinacional minera Continental Gold. Exigimos una investigación eficiente, rápida, que permita esclarecer cuáles fueron los móviles de este repudiable hecho. Y pedimos a las autoridades que frenen esa nueva ola de extorsión y crecimiento de disidencias. Asesinados de forma miserable. A su familia, mi gran pesar y mis sentimientos de condolencia. Al gobierno que persiga a esos criminales. No podemos permitir ni tolerar ninguna forma de violencia. Quien quiera que haya asesinado a los 3 geólogos y herido a varias personas cometió una masacre y un crimen de guerra. La violencia ha retornado y solo la acción audaz de un gobierno que ame la paz podría detenerla. Crimen atroz contra geólogos civiles inocentes es crimen de lesa humanidad inaceptable, injustificable y responde a su visión criminal que debe ser castigada por el Estado. Y desde la ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, el senador Carlos Lozada también se sumó a las voces de rechazo. Llamamos al conjunto del país a persistir en la solución política al conflicto, la implementación del acuerdo y la reanudación de los diálogos con el ELN para terminar con este desangre. El país repudia este vil asesinato cuando se conmemora el Día Internacional de la Paz. Los tentáculos de la criminalidad que emergen de los grupos residuales han tomado fuerza en Antioquia. Su accionar terrorista y capacidad bélica no solo aumentan, sino que se expanden rápidamente ante los ojos de las autoridades. En territorio antioqueño hay cerca de 300 disidentes de las FARC.
Si bien están divididos en varios frentes, el 36 al mando de alias Cabullo es al que se le atribuye el mayor número de acciones armadas y terroristas en la región. En la línea de mando de este reducto ilegal también están alias Luisito y Diomedes, jefe de sicarios y cerebro financiero respectivamente. A ese frente se suman otros, más pequeños pero con alta capacidad delictiva. El 34 al mando de alias Pájaro y Mauro Ratón, 18 al mando de alias Segundo y alias Ramiro, y uno último, el quinto, comandado por alias Burro. El accionar criminal de estas estructuras se concentra en los municipios de Briceño, Ituango, Tarazá, Dabeiba, Urrao, Amalfi, Remedios, San Andrés de Cuerquía, Frontino, El Bagre y Turbo. Acciones terroristas como la perpetrada en contra de una comisión minera en zona rural de Yarumal prenden nuevamente las alarmas frente al accionar y crecimiento descontrolado de estos grupos armados. Vamos a dar una recompensa de 50 millones a la persona que dé información para acoger a esta gente. Las disidencias del Frente 36 al mando de alias Cabullo, presunto autor intelectual de la muerte de 3 geólogos, es para las autoridades el segundo grupo armado rural más grande de Antioquia. Se refiere mucho a toda esa disputa por la riqueza de la zona, por el narcotráfico, y allá se está armando una guerra enorme. En Colombia operan cerca de 1.500 disidentes, quienes tienen injerencia en Guaviare, Nariño, Cauca, Meta y Caquetá. Pues seguimos con ese dolor absolutamente inmenso que han generado estos asesinatos. Escuchar al papá de Alejandra, a los demás familiares, la verdad es que rompe el alma. Y hoy en medio de todo ese dolor, pues también lo levantamos con muchas preguntas y con muchísimas dudas. Mauricio, queremos escuchar sus percepciones acerca de todo lo que se conoce, porque es que se dice de todo un poco. Al parecer estos muchachos le habían contado a sus familiares que sí estaban en peligro. La compañía dice que no recibió amenazas. Hay otras voces que dicen que fue la misma comunidad y la misma comisión de exploración que le pidió al ejército que se alejara. En fin, aquí hay cosas muy confusas y también, por otro lado, pues mientras hay cosas confusas, tenemos unos grupos criminales y unas disidencias fortaleciéndose a las luces de todas las autoridades. Buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Por supuesto, una cosa que a mucha gente le parece obvia y que por obvia sobra, nosotros queremos dar las condolencias a las familias de estos 3 geólogos, de los 2 muchachos y de la muchacha que fueron vilmente asesinados por estas aparentemente las disidencias del Frente 36 de las FARC, a cargo de alias Cabullo, como ustedes veían en nuestra nota. Paula, yo creo que es importante tener en cuenta que aquí hay distintas dimensiones de análisis. Una de ellas es la de si estaban amenazados o no estaban amenazados. Efectivamente, la empresa Continental dice que no había amenazas y que se podía operar adecuadamente en la zona de Yarumal. Hay que tener presente que tiene varios títulos mineros la empresa Continental y termina diciendo que había recibido amenazas en otras regiones del departamento de Antioquia, pero no en esta zona de Yarumal. Número 1. Sin embargo, ustedes veían a la familia de Alejandra diciendo, ella misma nos había dicho que no podía volver, que allá le decían que no volviera, que estaba muy difícil la cuestión de orden público, que la guerrilla los tenía amenazados. Por lo tanto, creo yo que cuando existe el testimonio de una familia que en este momento tiene el dolor de una hija vilmente asesinada, pues creo que eso contra los testimonios de grandes comunicados, de grandes empresas, francamente las deja una sombra de duda sobre que no existían amenazas y deja además la certeza de que no había condiciones para operar. Eso en cuanto a la empresa, a esa zona y a las amenazas que existían previamente. Pero ojo que aquí hay un fenómeno mucho más amplio. Ustedes veían en el mapa de nuestra nota que hay grupos ilegales operando en distintas regiones de Antioquia y después veían un gráfico adicional que decían las disidencias y las bandas criminales están operando en el suroccidente del país, lo decimos aquí permanentemente, en el nororiente, en la zona del Catatumbo, lo decimos permanentemente, pero con una diferencia, esas bandas que están operando, sean disidencias de las FARC, o sean bandas criminales, o sean narcotraficantes vestidos de cualquier cosa, con cualquier clase de brazalete, están operando tratando de mantener las zonas del narcotráfico, las rutas del narcotráfico. Esto que está sucediendo en Antioquia tiene en parte ese fenómeno, pero tiene un elemento adicional que es supremamente preocupante. Hace unas cuantas semanas ya la disidencia del Bloque 36 había amenazado a empresas que estuvieran en la región, diciéndoles que si seguían operando allí, las iban a convertir en objetivo militar. Eso sucedió ya hace unas cuantas semanas.
Las disidencias del bloque 36 igualmente, después de esas amenazas, terminaron atacando activos de EPM en Hidroituango y terminaron incluso baleando un bus en el que iban trabajadores de EPM cerca de Hidroituango, es decir, ya un objetivo militar definido. Algunas de las minas meses atrás, o unas semanas atrás por lo menos, de Continental habían sido rodeadas de mineros ilegales, pero cientos y cientos de mineros ilegales tan pronto detectaron donde había minas de Continental, es decir, o objetivo militar o objetivo económico directamente. Y uno se pregunta, entre tanta identificación de objetivos militares y objetivos económicos, y no estamos hablando del Urabá antioqueño, ustedes veían en el gráfico que solo había un puntico rojo en el Urabá antioqueño, estamos hablando a 100, 120 kilómetros de Medellín, entre Medellín y Caucasia, en una zona que no debería tener esta clase de presencia de grupos al margen de la ley. Con tanta presencia uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Novedad número 1, ya prácticamente atacando como objetivos militares a las empresas que operan allí. Número 2, metiéndose con la minería ilegal donde están las empresas mineras legales de manera directa y sacándolos de donde que se le pongan en el camino. Número 3, ubicados en lugares que son francamente deberían ser objeto de control por parte de la fuerza pública. Dice el gobernador, ofrecemos una suma que me parece irrisoria para identificar quiénes son los que operaron allí. Creo que esto no es cuestión de que alguien delate a una persona o a 3 personas o a 5 personas. Esto es cuestión de revertir ese proceso según el cual en los últimos meses, ustedes oían al papá de una de las víctimas, se ha ido multiplicando la violencia de grupos ilegales que vienen o de disidencias de las FARC o de bandas criminales. Y hay 2 cosas finales que quiero decir al respecto. La primera de ellas, ¿cuántos son? Hace apenas unos 4 días estábamos hablando del informe del New York Times que llegó a hablar con las disidencias de las FARC. Y el informe del New York Times calcula que pueden ser más o menos el 40%, más o menos 2.800 o 2.500 los que han sido disidencias de las FARC, los que antes estaban en las FARC y estaban en el proceso de paz o se quedaron fuera del proceso de paz, pero más de 2.000 hombres. Eso es una inmensa cantidad de hombres y han ido creciendo y creciendo. Número 1, quiero decir que no es una cosa residual y grupos residuales como se llamaron en algún momento, sino que el fenómeno está creciendo. Y número 2, cuando estaba terminando el gobierno de Juan Manuel Santos, se decía que la ocupación del territorio que se había liberado o se había desocupado por parte de las FARC no había sido posible porque no había una voluntad de lucha de parte del Estado y que a los militares los tenían guardados y que no les estaban permitiendo recuperar el territorio nacional. No había ninguna versión oficial al respecto, sino unos que decían lo uno y otros que decían lo otro. Bueno, pues si eso fuera cierto o si eso fue cierto, cosa que yo no creo que haya sido así o que a mí no me consta, pues ahora hay un cambio de gobierno, ahora hay un cambio de guardia, hay un cambio de ministro de Defensa. No ha cambiado la cúpula militar, es cierto, pero es un momento de que se empiece a actuar de una manera distinta si es que antes no se estaba actuando contra las fuerzas al margen de la ley. De cualquier manera, la reversión de un fallido proceso de paz no tiene que ver con que el proceso de paz haya sido mal o bien negociado, sino en un posconflicto mal planteado y en la falla absoluta del Estado colombiano de llenar los espacios que quedaron vacíos. Estos son los lamentables resultados. Nos metemos ahora en el mundo de la política. Cuando hoy debía rectificar unos señalamientos contra Álvaro Uribe, el senador Gustavo Petro decidió lanzar varios dardos contra el expresidente, un hecho que ha generado una gran polémica que va a continuar en los estrados judiciales. El pasado 24 de agosto, el senador Gustavo Petro, ante una pregunta de Vicky Dávila en la W, dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Tras esa declaración, un fallo del juzgado tercero penal decidió que tenía que retractarse en menos de 48 horas. Ese plazo se cumplió hoy y Petro aseguró que la decisión era rectificar. Dado que no es retractación, sino rectificación, vamos a acudir al fallo de tutela primera instancia. Yo lo he apelado. Durante cerca de 30 minutos, Petro hizo fuertes señalamientos y recordó que en el 2007 hizo un debate en el Senado sobre el paramilitarismo en Colombia. Hay indicios fuertes que ameritan la investigación judicial sobre los nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Aquella vez dijimos cosas inexactas. La justicia no debe obedecer lo que yo diga, pero la justicia debe actuar rápidamente porque tiene uno y varios indicios. La decisión judicial también le recomendó a Petro que se abstenga de usar afirmaciones categóricas de comportamientos delictivos en contra del accionante, es decir, contra Uribe, mientras no se haya probado su responsabilidad y haya sido declarado penalmente responsable. Buenos días.
El procurador general, Fernando Carrillo, confirmó que el Ministerio Público acompañará el proceso de investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Yo decía que no solo vamos a acompañar ese proceso, por supuesto entregar las garantías que sean necesarias, sino que en virtud de la función original de la Procuraduría General de la Nación, tenemos intervención a través de nuestros procuradores judiciales penales. Lo que no vamos a hacer es participar en instancias paralelas que no se den en el marco, por ejemplo, del recinto de la Corte Suprema de Justicia y del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Armando Benedetti por supuestamente haber contratado los servicios de la red de chuzadas ilegales para interceptar las comunicaciones del fiscal general y del abogado Jaime Lombana. En la solicitud, la Fiscalía informa que adjunta copias de los testimonios recaudados, copia de las evidencias de las carpetas de las interceptaciones al fiscal y al abogado Lombana y una copia de un video en el que supuestamente un intermediario del senador Benedetti recibe los informes de las chuzadas y de los seguimientos ilegales. La Procuraduría ya inició las indagaciones. La vicepresidenta jurídica de la Central de Inversiones CISA, Fanny González, habló con Red Más Noticias acerca de la supuesta posibilidad que ella tendría de presidir ese organismo. La funcionaria no niega aspiraciones a cargos de gran nivel, pero también advierte que son muchos los intereses que impedirían una eventual llegada de ella a esa instancia. Ella es Fanny González y ha sonado para ocupar la presidencia de la Central de Inversiones CISA. Es un cargo al cual uno no se postula, es una designación que hace directamente el ministro de Hacienda y la Junta Directiva de CISA. Recientemente, como lo han hecho diversos medios de comunicación desde el año 2017, Fanny González ha sido mencionada por conocer de diversas grandes contrataciones del Estado cuando trabajó en la Procuraduría. Incluso por sus manos también pasó el proceso de Odebrecht. ¿Usted conoce a Bernardo Elías Vidal? Nunca lo he visto en mi vida. Fanny González fue procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública. No realizaba conciliaciones ni resolvía reclamaciones. No hay prueba en la que aparezca Fanny González dentro de las declaraciones del excongresista. Ahora Fanny González cree que entre lo que sería una postulación a la presidencia de CISA y la supuesta cercanía con Odebrecht, hay alguien de por medio, sus enemigos. Los políticos a los cuales yo hice actuaciones preventivas, en los cuales pude haber dañado algún interés de ellos. En todas las entidades públicas tienen políticos que han estado detrás de las instituciones y creo que puede ser algunos de ellos que quieren que una persona honesta, transparente y responsable no llegue a sus cargos. Por lo pronto, Fanny González se ha dedicado a oficiar a los organismos de control para que la mantengan informada de las posibles investigaciones que haya en su contra. No me van a llamar porque tengo mi conciencia limpia, porque nunca hice conciliaciones, porque no podía resolver reclamaciones entre los contratantes y los contratistas, de tal manera que mi conciencia está tranquila. Hay polémica en Ibagué después de que el alcalde de esta ciudad insinuara que podría cerrar el diario El Nuevo Día, crítico de su administración si se lo propusiera. En una entrevista radial, Alfonso Jaramillo pidió disculpas por sus palabras. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, alcalde de Ibagué, de nuevo es objeto de controversia. El mandatario, cuestionado por sus frecuentes señalamientos a la prensa regional, ahora arremetió contra el periódico El Nuevo Día y en recientes declaraciones dejó entrever que hasta podría cerrar el diario regional. No me puedo ir hasta al periódico, ir a mirarle y mandarle la inspección sanitaria y todo, y voy a encontrar que el periódico no llena en cosa de riesgo, que no llena esto, que no llena lo otro, y cierro ese periódico porque le falta esto y lo otro. ¿Qué tal que yo fuera así? Miguel Ángel Villarraga, gerente del periódico, lamentó la posición del mandatario y advirtió que hay un comportamiento agresivo y violatorio de la libre expresión. Es una amenaza, nosotros lo interpretamos como una amenaza y pues lo denunciamos dentro de nuestro mismo medio. A través de una carta abierta, la FLIP también se pronunció sobre este hecho. En el pasado, la FLIP ha expresado su preocupación por el ambiente adverso al ejercicio de la prensa que se vive en Ibagué. En este contexto, preocupa la emisión de mensajes como este. En aras del equilibrio informativo, Red Más Noticias solicitó una entrevista con el alcalde Jaramillo, petición que no fue atendida. Bueno, pidió disculpas el alcalde, lo cual es absolutamente válido, pero pues si hubo una amenaza aquí a la libertad de prensa, ¿o no? Paula, ¿sabe qué me pasó a mí? Preparando la nota para el noticiero, preparando el comentario, yo leí la frase del alcalde,
que dice, yo podría mandar el no sé qué si sé cuánto ir en... Bueno, perdón, no se lee así, uno la lee, yo podría mandar el no sé qué si sé cuánto, ¿qué tal que yo fuera así? Y la oigo y ese es un tono de amenaza, claro. ¿Qué tal y que qué tal que yo fuera así? Mejor dicho, es un tono de amenaza. Yo estoy de acuerdo con usted en que ahí hay una amenaza. Creo que el retractarse y decir, no, me malinterpretaron y no sé cuántas más cosas, yo creo que no es razonable y no es verosímil. Creo que una amenaza, número uno. Número dos, pues qué bueno que se retractó, qué bueno que se hizo pública, qué bueno que los distintos organismos terminaron pronunciándose y se hizo pública la amenaza y la retractación. Y además de eso, hay que ir un poquito más allá, porque no es solamente el hecho de retractarse de algo que ustedes lo acaban de oír, pues que tiene todo el tono de amenaza, sino que cuando hay ruedas de prensa, y en concreto todo este episodio se inició en una rueda de prensa en que una periodista del Nuevo Día terminó indagando, pero sobre todo cuestionando algunas acciones del alcalde, reuniones con el Ministerio de Hacienda para hacer unas obras y no otras obras, etcétera, etcétera, el alcalde le pasó absolutamente por encima. Es decir, esa práctica que ya conocemos en el país de no contestarles a ciertos periodistas, de no contestarles a ciertos medios, no solo en el país, pues ustedes vayan de Trump hasta abajo y pasan por distintos mandatarios o distintos funcionarios públicos que ignoran a quien no quieren contestarle a ciertas preguntas porque no le cae bien el medio o porque no le funciona lo que le está diciendo. Esa práctica tampoco es aceptable y no es aceptable por una sencilla razón, porque tenemos de por medio funcionarios públicos. El funcionario público se debe a la opinión pública, se debe a los impuestos, se debe al patrimonio público y se debe a lo que necesitamos saber con nuestro derecho a la información. Hay derecho a la libertad de expresión, hay derecho a la información y dentro de ese derecho a la información un funcionario público no debería terminar diciendo a ustedes les contesto y a ustedes no les contesto. Está la famosa frase aquella que ustedes conocen de siguiente pregunta amigo periodista y de ahí para adelante también. Creo yo que no basta con en este caso retractarse y decir que no, que es que yo no quise decir eso, sino que tanto el alcalde de Ibagué como los distintos funcionarios públicos tienen que acostumbrarse a rendir cuentas, sobre todo cuando las preguntas que se les hacen son razonables, tienen que ver con su oficio y tienen que ver con su función como servidores públicos. Hasta allí sí debemos llegar. El presidente Duque presentó hoy las bases del que será el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años. También se refirió al déficit fiscal que le dejó el anterior gobierno. Nuestro plan de desarrollo, que lo vamos a denominar Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Así se llamará el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, cuyas líneas base serán las metas que plantea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Para que la equidad entendida como permitir el acceso de las oportunidades, reducir la pobreza y mejorar la cobertura y conectividad hace parte de su plan. Para renovar todo el sistema de las TICs, para desregular siguiendo los patrones internacionales y motivar la inversión. Sobre el déficit fiscal que dejó el anterior gobierno también se pronunció. Hay que buscar herramientas para cumplir todas las metas de gobierno. Algunas seguramente se tendrán que sacrificar por lo menos en su dimensión, pero lo importante en este momento es que la ley de financiamiento, que hace parte de un programa integral de reactivación económica, permita que tengamos los recursos para atender todas las necesidades de los programas sociales en el país. El presidente Duque sostendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump. Tendrá una apretada agenda diplomática durante 6 días. Dentro de la agenda del mandatario en Nueva York está confirmada una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump el martes 25 en horas de la mañana para hablar de temas de interés mutuo como Venezuela y la lucha contra los cultivos ilícitos. Dentro de su agenda también el presidente colombiano tiene contemplado sostener un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con la primera ministra de Nueva Zelanda. También tendrá reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro de Dinamarca, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Diálogos con banqueros, economistas y directivos de las agencias calificadoras de riesgo serán parte de lo que el presidente tiene contemplado para su primera visita como mandatario a la ONU. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.006 pesos con 96 centavos. La libra de café colombiano se negocia en Nueva York a 99 centavos. El petróleo de referencia Brent se negocia en $78 con 67 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se redujo 0,19% a 1.482 unidades.
La cifra son los 234 billones de pesos en ahorro de los colombianos en los fondos de pensiones al mes de julio. La industria metalmecánica del país está elaborando nuevos productos, entre los que se destacan piezas para la industria aeronáutica y naval. Según la ANDI, Airbus será uno de sus clientes. Los industriales del sector metalmecánico saben que depender de la tasa de cambio del petróleo no es suficiente. Están comprometidos con desarrollar una oferta mayor. El país va a cambiar. Entonces ya no vamos a vivir con el susto de que subió o bajó el petróleo y demás, sino que vamos a tener una industria mucho más consolidada, encadenada. En la próxima Feria Industrial Internacional presentarán sus nuevos productos, entre los cuales se destacan autopartes y piezas para barcos. Vamos a convertir a Colombia en un país que produzca partes para avión. Estamos promoviendo la industria naval. Hemos empezado a trabajar con ellos, les hicimos un mapa industrial. La academia está comprometida con los nuevos proyectos. Es necesario que el sector académico esté trabajando de la mano con el sector empresarial y con lo que tradicionalmente hemos llamado el sector productivo. La Feria Industrial es uno de los eventos que representa mayores ganancias a la economía de Bogotá. El aeropuerto El Dorado comenzará a realizar parte de sus operaciones con energía solar el primer trimestre de 2019, lo que permitirá ahorrar la energía equivalente a la que consumen 1.500 hogares durante un año. A partir del primer trimestre del próximo año, el Aeropuerto Internacional El Dorado se iluminará con energía solar. Con este proyecto, El Dorado se convierte en el aeropuerto con la estación fotovoltaica más importante de América y hace parte de un plan mucho más completo, y es volver al aeropuerto El Dorado completamente verde. En la instalación del proyecto fotovoltaico, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que Colombia tiene que prepararse para la transición energética y en especial en el sector transporte. Es el comienzo de una agenda conjunta frente al tema movilidad, infraestructura y energías renovables. Con esta infraestructura se podrá generar menor temperatura en el terminal y se reduce la huella de carbono. Para generar un ahorro en el consumo energético del aeropuerto de cerca del 12%. Con la inversión en esta iniciativa se dejarán de emitir 1.375 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale al oxígeno de 76.000 árboles. Tenemos una inversión alrededor de los 10.000 millones de pesos. Debemos estar terminando de la instalación de los paneles solares hacia el mes de febrero, marzo del año entrante. El proyecto de energía solar en El Dorado se convierte en el más grande de América Latina construido en un aeropuerto. Mucha atención, que por constituir publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Tigo suspender la difusión de la campaña publicitaria de telefonía móvil, la primera red ilimitada del país. La entidad analizó la campaña enviada a medios el pasado 18 de septiembre y en la que anuncia planes ilimitados de voz, datos y mensajes de texto corto, y determinó suspenderla preventivamente para evitar eventuales daños a los consumidores. Suspensión de la difusión de todas las piezas publicitarias asociadas a la campaña La Primera Red Ilimitada de Colombia e Ilimitado con Más Beneficios, toda vez que éstas informan que una vez alcanzado un límite en gigabytes predeterminado por la empresa, 15 gigabytes y 30 gigabytes, la velocidad de navegación se reducirá a 256 kilobytes por segundo. La superintendencia consideró que cuando Tigo reduce la velocidad de navegación a 256 kilobytes por segundo, luego del consumo de cierta cantidad de gigabytes de navegación, podría generar confusión y falsas expectativas. Lo anterior supone que una vez agotado el consumo de datos móviles expresado en gigabytes, los usuarios empezarán a recibir una velocidad de navegación casi nula o inexistente, hecho que resulta engañoso si la oferta de servicio se anuncia como ilimitada. La decisión de la superintendencia deberá ser acatada por Tigo dentro de las 24 horas hábiles siguientes, una vez conocida la decisión. Recordamos que Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Y escuchen esta cifra, más de 3 millones de personas mueren cada año en el mundo por el consumo excesivo de alcohol. Así lo reveló este viernes la Organización Mundial de la Salud. Reconocer que se es alcohólico anónimo no es un camino fácil. Yo empecé a beber en el 2010 cuando tenía 16 años y pude parar simplemente hasta el año pasado. Fueron 7 años muy duros. Yo era muy agresiva con la familia. Yo invitaba, o sea, era como a financiar todo, total de que pudieran compartir conmigo. Según la Organización Mundial de la Salud, su ingesta abusiva produce más muertes que el SIDA, la tuberculosis o la violencia juntos. En Colombia, el inicio de consumo promedio es a los 13 años. Whisky, aguardiente, lo revolvía y de pronto pues era todo el día y toda la noche. Tanto la intoxicación crónica como la aguda disminuyen los reflejos, la alteración de conciencia, genera disminución de vitaminas en el cuerpo y cambio de comportamiento. Comenzó ya a dolerme mucho la vida
que de alguna manera lo que estaba viviendo se salía de todo. El alcohol tiene un componente cultural muy importante que hace que se consuma con mayor magnitud. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 200 enfermedades vinculadas al consumo del alcohol, entre esas el cáncer. Puede alterar algunas hormonas, también por esa disminución de nutrientes altera piel y las alteraciones conocidas pues de hígado y páncreas. De 3 millones de personas que mueren cada año, el 28% se debieron a accidentes de tránsito, suicidios y otros actos violentos, el 21% a problemas digestivos y el 19% a enfermedades cardiovasculares. En las noticias internacionales, el gobierno de Argentina confirmó el hallazgo de una señal a 280 metros de profundidad en el mar que podría ser del submarino Ara San Juan, desaparecido en noviembre del año pasado. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, fue el encargado de entregar detalles sobre el hallazgo que podría estar relacionado con el submarino Ara San Juan. Lo que sorprende es que no lo hayamos visto antes. Es cierto, hemos encontrado 280 metros, hay una señal importante. La información fue aportada por la empresa estadounidense de exploración marina Ocean Infinity, contratada por el gobierno del presidente Mauricio Macri luego de varios intentos fallidos para hallar la nave desaparecida. Una vez que determinan o detectan un objeto importante, el que baja es un ROP, es otro elemento teledirigido de búsqueda que tiene para sacar fotografías y filmaciones de mucha más alta definición. La nave es buscada en 4 áreas del Océano Atlántico a 550 kilómetros del Golfo San Jorge por embarcaciones no tripuladas que pueden llegar hasta los 6.000 metros de profundidad. Y hay otro objeto que también se verificó en el día de ayer, un poco más profundo. Todo se va a hacer en el día de hoy. Tras la desaparición del submarino de la Armada, el gobierno contrató a la firma estadounidense que solo cobrará $7,5 millones de recompensa. El Ara San Juan desapareció con 44 tripulantes a bordo el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia a Mar del Plata. La Policía Federal de Brasil detuvo a uno de los hombres más buscados de Hezbollah, quien operaba en América Latina. Se trata de Assad Ahmad Barakat, quien fue capturado este viernes en una ciudad del estado brasileño de Paraná. Barakat contaba con pedido de captura internacional desde agosto pasado en países como Argentina, Paraguay y Brasil, en donde operaba. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo había incluido en una lista de individuos y entidades que financian a Hezbollah en América Latina. Y seguimos en Red Más Noticias, haciéndole fuerza a nuestra hermosa señorita Bogotá, quien mañana partirá a la ciudad de Medellín con el objetivo de traerse la corona de Señorita Colombia en el concurso Rumbo a Miss Universo. Y también, justo antes de partir, Camila García visitó al alcalde mayor, Enrique Peñalosa, quien le deseó la mejor de las suertes. Inició el conteo regresivo para Camila García, Señorita Bogotá 2018. Su sueño de convertirse en la Miss Colombia que irá rumbo a Miss Universo está cada vez más cerca, pues ya tiene las maletas listas para viajar mañana a Medellín. Soy una mujer apasionada, carismática, me encanta tener la oportunidad de hacer y aprovechar las cosas que se me presentan todos los días. En compañía de sus chaperonas, su madre y su hermana, la señorita Bogotá le prometió a los ciudadanos de esta bella capital traerse la 6ª corona, pues desde 1993 no ocurre dicho suceso. Feliz, con toda la seguridad, con toda la certeza de que este año, después de 25 años, vamos a traer la corona para nuestra ciudad. Antes de partir, Camila llegó hasta el despacho del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien fue el encargado de augurarle muchos éxitos en esta gran misión. A todos los bogotanos los invito a que voten por la señorita Bogotá que va rumbo a Miss Universo, porque además estoy seguro que ella colaboraría muchísimo a toda clase de actividades, obras y cosas positivas para nuestra ciudad. Recuerde que usted hace parte del jurado. Para votar por Camila debe ingresar a la página web www.canalrcn.com/rumbo a Miss Universo Quinto Jurado. Certificar que no es un robot y votar por supuesto por Camila García. La cita para conocer la elección de la señorita Colombia rumbo a Miss Universo será el próximo 30 de septiembre en la ciudad de la eterna primavera.
Pues lo reiteramos, nosotros aquí le estamos haciendo mucha fuerza, estábamos tomando nota sobre lo que hay que hacer para votar por nuestra señorita Bogotá rumbo a Miss Universo. Es muy fácil, entran a la página del canal RCN/rumbo a Miss Universo. Pero todavía no. Yo sí ya voté. Y No dicen, se puede. verifican que no Oigan, pero somos estaba confirmando, no pude. Señor. Es altísima. Es ¿Vieron muy- por donde le da el alcalde? Sí, Estaba el viendo la alcalde foto de es Red Más Noticias por aquí. Es que usted se la perdió ayer. Nosotros Sí, tuvimos la yo no oportunidad de verla aquí. estuve Es altísima y no la dejamos decir. ¿Qué hay que hacer? Entonces, entran a la página del canal RCN/rumbo a Miss Universo y buscan, bueno, verifican que no son un robot y buscan señorita Bogotá. Ahí está, Camila García, la más bonita de todas, y rumbo a Miss Universo. Listo, Seguramente votamos, nos llevamos esa votamos. corona. Y ahora nos trasladamos con Catherine, nuestra compañera de Claro Música, a Plaza Claro. Justamente está en un evento de lanzamiento de otro de los grandes servicios que tiene este lugar, porque desde ya en este lugar se vive la fiesta. Catherine, adelante, ¿qué está pasando? Kevin Flores fue el encargado de prender la fiesta durante esta tarde, durante los viernes de fiesta que se dirán acá en el Centro Comercial Plaza Claro. Y él nos estuvo contando sobre todos esos éxitos y lo nuevo que viene del número 1 de la champeta urbana. Vamos a irnos con un boletín. Muy feliz de que Claro esté dándome la oportunidad de tocar aquí en este escenario, pues en Plaza Claro, oficial. Y no, muy feliz de estar aquí en la compañía de toda la gente. Claro siempre le da la oportunidad a nosotros los artistas, más con las plataformas estas que están creciendo, todo esto, canales de televisión. Claro está creciendo y para mí es un orgullo hacer parte después de su show. Sí. Artistas, moda, cultura, entretenimiento, eso es lo que se cuida de ahora en adelante en los viernes de fiesta que se tendrán en el Centro Comercial Plaza Claro en la ciudad de Bogotá. Ustedes pueden ver cómo en este momento la gente se está gozando completamente el show de Kevin Flores. Así que los invito a todos ustedes, a todos los televidentes, para que visiten el Centro Comercial Plaza Claro con su familia en los diferentes eventos que ahora en adelante. ¿Quieren estar allá? Bueno, pues se ve que la están pasando bastante bien. Y después de conocerse el comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordena a Tigo retirar una campaña por publicidad engañosa y después de emitida nuestra nota al respecto, Tigo UNE informó que hasta el momento no ha sido notificada de decisión alguna por la SIC y que una vez tenga conocimiento formal de la decisión tomarán las medidas a las que haya lugar. Dijo que en todo caso es importante aclarar que en todas las comunicaciones de cara a los consumidores las condiciones del producto son claras y el usuario las conoce ampliamente, tanto en la publicidad como al momento de tomar la decisión de compra. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Noticias. A ustedes gracias por su compañía. Recuerden que el fin de semana los seguimos informando, emisiones de 8 de la noche. Que descansen y con esta mesa de trabajo y ustedes volvemos a encontrarlos el lunes.